Alternativa Sonora. Código Libre. ¿Qué tal, amigos de Código Libre? Bienvenidos a una emisión más de Resiliencia en Línea. Gracias por acompañarnos desde donde estén. Hoy quisimos titular nuestro capítulo como Crisis Global, Tranquilidad Económica en México. Global, como que global tampoco, creo que exageré un poco. Crisis internacional, sí, pero lo que también es cierto es que hay tranquilidad económica en México, y yo diría que hay tranquilidad social y tranquilidad política. Pero hay sectores que hablan de una gran crisis social, producto de una crisis en delincuencia, de crimen organizado, y la verdad es que no podemos decir que no. La verdad es que sí hay una crisis importante en ese sentido, y eso ha sido por muchos años. Y bueno, esperemos que en algún momento, para el bien de México, de todos nosotros, de los mexicanos, de nuestros hijos, logremos salir de ese embrollo. Y esto en un momento más ameritaría un comentario más de mi parte. Lo que, como saben ustedes, lo que hacemos aquí es dar opiniones de lo que estamos viendo en la agenda nacional durante la última semana. La semana pasada hicimos una reflexión si fue prudente, ético, moral, más allá de lo legal, si fue moral el hecho de que el gobierno de Claudia Sheinbaum haya entregado a 29 delincuentes mexicanos a Estados Unidos, y con la palabra de entregado porque no fue extradición, oficialmente no fue una extradición, con lo que eso legalmente puede implicar para estas personas, para esos mexicanos. Creemos que no, pero hay un dato interesante en una encuesta que salió esta semana de qué tanto estaríamos dispuestos a apoyar a los mexicanos que están o qué tanto estaríamos dispuestos a defender la soberanía mexicana si lo que se pudiera estar atacando eventualmente son puntos geográficos controlados por la delincuencia organizada. En fin, es importante estar reflexionando sobre esto, y desde luego es importante reconocer que existe un problema importante en México en este sentido, pero aún así yo diría que hay paz social, una paz social que nos permite hacer nuestras vidas todos los días, seguir preparándose los jóvenes en sus carreras para tener unas mejores posibilidades de vida. Las familias pueden seguir saliendo a trabajar. Las personas, como vimos este domingo pasado, pueden salir a manifestarse políticamente, en este caso en apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum. En fin, toda una gran vida social que también es posible, me parece, gracias a que existe en lo general paz social. Pero bueno, en unos momentos más estaremos comentando sobre ello. También estaremos comentando sobre la segunda línea. Me parece que Donald Trump, así como la semana pasada, cruzó una línea que no debió de haber cruzado al limitar el apoyo militar que le da a Ucrania, y con ello limitar el apoyo militar que le da a Europa. Bueno, ahora en esta semana cruza una segunda línea. Ahorita vamos a estar comentando sobre cuál fue esa segunda línea, que mantuvo intranquilos a los mercados, y los mercados son ese gran poder de estos poderes fácticos que controlan las decisiones de todo político, incluido personajes del nivel de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. Bueno, cruzó una segunda línea y vamos a estar comentando sobre ello. Y hacia el final, pues me parece que también amerita un comentario de la muerte de la señora Miranda de Wallace, con todo el debido respeto que nos merece una persona que además recién falleció. Entonces, con más razón, respetar la persona que murió, pero en términos de vida política, de vida política social, de vida pública que representa esta señora, y el debate que provoca tanto esta señora en sus medidas, en su vida,
como la muerte misma de esta señora amerita, me parece, un punto de vista, si me lo permiten. Eso hacia el final del programa. En lo general van a ser esos 3 temas que vamos a estar comentando hoy. Y empecemos entonces con Sheinbaum llamando a los mexicanos a que se unieran a fin de cuentas, esa es la intención, un México unido en contra de las medidas, de las posturas que ha tomado Donald Trump hacia los mexicanos o en contra de los mexicanos. Claudia Sheinbaum, desde que Donald Trump dijo que sí venían los aranceles de 25% generales para México, pues Claudia Sheinbaum quiso mostrar también su popularidad, se la quiso mostrar a Donald Trump como diciendo: cualquier medida que adoptes, los mexicanos estamos dispuestos a asumir las medidas que tengamos que asumir para defendernos de posturas como la tuya, de una manera muy muy tranquila, como lo hemos mencionado y como se ha visto públicamente. Claudia Sheinbaum así se ha manejado, pero a fin de cuentas le dijo en esta segunda llamada que tuvo, como ella misma lo hizo saber, que le dijo a Donald Trump que bueno, que entienda que ella tiene que gobernar para los mexicanos, que su preocupación son los mexicanos, es a quien tiene que rendirle cuentas y necesita darle certidumbre a los mexicanos. Con este comentario en esa llamada que tuvo con Donald Trump, más el llamado a un zócalo, a la reunión o a una manifestación pública en el Zócalo este domingo pasado, pues es un mensaje también para Donald Trump, diciendo: sea la medida que tomes, nosotros estamos listos para enfrentarte en la medida que tú adoptes en contra de los mexicanos. Desde luego no solo es este mensaje, sino que también realmente el gobierno de Claudia Sheinbaum ha tenido que ceder a presiones de Donald Trump o chantajes de Donald Trump, como lo hemos platicado, en contra de los migrantes, por ejemplo, para que México sea un bloque, el primer bloque de contención de los migrantes centroamericanos, sudamericanos que quieren llegar a Estados Unidos. Lo ha tenido que hacer Claudia Sheinbaum. Y el combate al narcotráfico, que también ha tenido que endurecer el gobierno de Claudia Sheinbaum, porque así lo pidió Donald Trump. Y en ese sentido, pues, ¿quién se puede quejar de que haya combate en contra del narcotráfico? Desde luego se ha venido dando ese combate desde que inició, digamos, gobierno, la llamada Cuarta Transformación, solo que con otra estrategia. Y Claudia Sheinbaum, haya sido de su interés o no, de su interés personal, de su interés de gabinete, tuvo que mostrar a Donald Trump que está endureciendo, reforzando, duplicando el esfuerzo en contra de este narcotráfico, crimen organizado que, dice Donald Trump, los afecta a ellos como estadounidenses. Y en ese combate de criminales mexicanos en territorio mexicano para defender intereses estadounidenses, pues la verdad es que también nos vemos beneficiados los mexicanos con esas cuantiosas cantidades de droga decomisada, con esas cuantiosas cantidades de armas decomisadas, con el mismo fentanilo que tanto le preocupa a Donald Trump, ya también detenido y también sometido a una merma para el propio narcotráfico. Y todos los días el gabinete de seguridad de Claudia Sheinbaum, y en este caso también encabezado por Omar García Harfuch, están dando resultados cuantiosos. No se diga la cantidad de dinero que también han estado impactando, y han estado impactando mucho al narcotráfico, especialmente, pareciera que especialmente al cártel de Sinaloa. Hemos visto también en los medios noticiosos cómo es que especialmente se ha atacado, se ha combatido a este cártel, pero no es el único, sino que a todos los cárteles, tal parece. Al menos con los 29 narcotraficantes o delincuentes entregados a Estados Unidos, son de todos los cárteles. No es que haya más cárteles que otros, o detenidos o entregados de unos cárteles y otros, sino de muchos cárteles ahí involucrados. 29 entregados, personas entregadas de diferentes cárteles mexicanos. Muy lamentable que sí, que sean personas del cártel
de cárteles mexicanos, y muy lamentable que efectivamente son personas que están delinquiendo para atender uno de los tantos mercados que atiende México, y en este caso el mercado del consumo de drogas en Estados Unidos. Pero en esto fue inteligente, no un poquito, fue inteligente, y llamó la atención cómo lo manejó Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum no acepta que tenemos un problema de narcotráfico descontrolado, y desde luego que haya territorios fuera de control en México, sino que dice por un asunto de humanitario, así lo dijo, así lo dijo en el Zócalo, por un asunto humanitario queremos ayudar, queremos ayudar a Estados Unidos. Sabemos que los mensajes que lanza Claudia Sheinbaum no necesariamente los va a escuchar Donald Trump, y viceversa, los mensajes que Donald Trump que da Donald Trump no necesariamente están dirigidos a los mexicanos, sino que están dirigidos a su base política, a su base social o a su base de simpatizantes. Entonces, como lo dijimos desde la semana pasada, tanto para Trump y ahora por respecto a Claudia Sheinbaum, hay que ver a quién se le está hablando y en qué momento se le está hablando. Y en este Zócalo, este domingo, Claudia Sheinbaum pues le estaba hablando a los mexicanos. Que si llegó a oídos de Donald Trump, no lo sabemos, pero al menos Donald Trump no respondió quejándose de esta afirmación de Claudia Sheinbaum, diciendo Claudia Sheinbaum, por ser un asunto humanitario, queremos ayudar a Estados Unidos con su problema de consumo de drogas. Es decir, el consumo de drogas, dice Claudia Sheinbaum, lo tiene Estados Unidos, y le vamos a ayudar con el apoyo que nos está solicitando. Básicamente le está diciendo eso de una manera muy diplomática, muy tranquila, pero a fin de cuentas lo está haciendo público, sí, para que lo escuchen los mexicanos, pero también quien lo puede estar captando en Estados Unidos, por los medios de comunicación, sí pueden estar captando lo que está diciendo la presidenta, porque resulta, no sé si a ustedes les resulta interesante, pero en estos momentos, por los ataques de Donald Trump hacia México, precisamente el foco de atención, uno de los focos de atención es México precisamente, y es la presidenta de México. Y todos los días hay una nota en la prensa internacional sobre cómo se le está amenazando a México, cómo está respondiendo México y cómo está respondiendo la presidenta Claudia Sheinbaum. Y desde luego en eso también la presidenta está capitalizando todo ese buen desempeño que ha dado frente a los embates de Donald Trump. Y está capitalizando lo que podríamos decir la crisis que estamos pasando desde que Donald Trump asumió como presidente. Se puede decir que es una crisis, no diría yo una crisis, pero sí un nerviosismo que se provoca todos los días, un nerviosismo que además ya los mexicanos ya estamos aprendiendo a vivir con ello, seguimos todos los días haciendo nuestra vida diaria. La semana pasada comentábamos que era miércoles de ceniza, y los mexicanos salieron a tomar su ceniza, apenas acordándose, al menos en ese momento, de los aranceles que estaba implementando Donald Trump. Y por lo que veo hoy también los mexicanos están tranquilos, pese a que se supone que hoy entraban en vigor los aranceles hacia el acero y el aluminio mexicano que se exporta a Estados Unidos. Se supone que hoy inician aplicación de aranceles, pero todos los mexicanos estamos, diría yo, despreocupados porque tenemos una presidenta que ha respondido muy bien, y porque ya estamos viendo que Donald Trump solo amenaza y difícilmente está actuando en consecuencia con sus propias amenazas, y en este caso en cuestiones de aranceles pues no los está aplicando. En ese sentido también llama la atención, es muy interesante lo que está dando como resultados una encuesta ejecutada por el diario El Financiero, el periódico mexicano El Financiero, precisamente en este asunto de cómo le preguntaron a las personas, entre otras preguntas, en materia de esta crisis de los aranceles que está viviendo México, cómo considera que está actuando la presidenta mexicana, y el 55% de los encuestados dice que lo está haciendo bien o muy bien. Y este 55%, a diferencia del mes de enero,
personas que pensaban que lo estaba haciendo bien o muy bien era el 38%. Y casi se sube 20 puntos de personas que ahora dicen que lo está haciendo muy bien. Otros datos también interesantes, en estos días, porque la encuesta se aplicó el 3 de marzo, apenas hace unos días, el 85% de las personas reconocen a Claudia Sheinbaum como que está actuando muy bien en el gobierno. Es un nivel de aprobación del 85%, un 85% muy superior al 70% que tenía Claudia Sheinbaum una vez terminado su primer mes de gobierno. Ahora terminamos el quinto mes de gobierno de Claudia Sheinbaum y ya tiene un envidiable 85% de aprobación. Incluso superando en el mejor momento de López Obrador. López Obrador tuvo una muy buena calificación en febrero de 2019 y fue de 83%. Si no mal recuerdo, en ese febrero del 2019 estaba iniciando el gobierno de López Obrador, y en ese febrero, si no mal recuerdo, era cuando estábamos en este asunto de la carencia de gasolina, porque se estaba combatiendo el huachicol y estábamos aceptando precisamente que se diera ese combate al huachicol, porque sí era una de los problemas serios que tiene o que tenía México, que sigue teniendo, pero ya no tan grave como en ese momento. Y en esos momentos López Obrador tuvo una aceptación de 83% porque pues le mostraba a los mexicanos que realmente quería combatir la corrupción en México. Y ahora Claudia Sheinbaum rebasa al menos 2 puntos, y se coloca en 85% de aprobación, por encima de cualquier presidente en mucho tiempo. En fin, sí, con López Obrador se dice que tuvimos al mejor presidente de México desde Lázaro Cárdenas. Pues va con muy buena racha Claudia Sheinbaum. Pues a propósito de que acaba de pasar el 8 de marzo, la conmemoración del 8 de marzo, y hubo manifestaciones públicas de parte de las mujeres por su propio movimiento, reconocido como el 8M. Las mujeres deben estar orgullosas de que una mujer está gobernando México y lo está haciendo muy bien también, que 85% de los mexicanos la considera que está gobernando muy bien. Y en este 85%, pues imagínense ustedes dónde está la oposición. Incluso hay personajes que seguramente no votaron por ella y están considerando que lo está haciendo muy bien. Que esos personas que no votaron por ella ahora se están convenciendo que seguramente en octubre del 2024, hace unos meses, estuvieron entre las personas que no creyeron que lo estaba haciendo bien, que por eso 70% consideraba que lo había hecho bien Claudia Sheinbaum en su primer mes, y convencidos estas personas que no votaron por ella se suman ahora a ese 85% que le da su buena aprobación a Claudia Sheinbaum. O bien, eso explicaría también que 38% de personas que consideraron que estaban manejando bien la crisis por aranceles en enero, ahora se sume hasta 55%. Lo está haciendo muy bien. Y la verdad es que también Claudia Sheinbaum entonces está capitalizando, si es que se puede hablar de una crisis, México-Estados Unidos. Los mexicanos tal parece que sí se están uniendo, y se están uniendo en torno a la figura de Claudia Sheinbaum. Pero no es de gratis, se están aliando a Claudia Sheinbaum porque ven a una lideresa que está siendo bastante solvente en el desarrollo del gobierno, no solo en frente de la crisis contra Donald Trump, sino para atender todos los asuntos internos en el país. Claudia Sheinbaum lo quiso demostrar, hizo un llamado a los mexicanos para que la acompañaran el domingo pasado para ahí anunciar cuáles iban a ser las medidas en contra de los aranceles de Estados Unidos. Ya Donald Trump desde hace días atrás había dicho que no iba a haber los tales aranceles, que íbamos a esperar al 2 de abril, pero aún así Claudia Sheinbaum mantuvo la convocatoria,
Desde luego se esperaba que iba a haber un lleno, si lo hay. También se puede discutir si fueron acarreados o no, pero a fin de cuentas lo que quería mostrar Claudia Sheinbaum, y se lo quería mostrar al mundo, es que los mexicanos estamos unidos. Y me parece que ese mensaje se cumplió y se dio. Y se dio muy bien, la verdad es que cerró muy bien. Ahorita platicamos dos aspectos que me llamaron la atención de su mensaje, pero la oposición que está buscando como despostillar, digamos, estos buenos números, excelentes números de Claudia Sheinbaum, porque además la oposición pues está borrada, los partidos de oposición están borrados. Por ahí también este periódico preguntó que qué tanto se sienten identificados con el panismo, y 3% se sienten identificados con el panismo en estos momentos, donde desde luego no hay elecciones. También hay que tomárselo con sus reservas, pero es que Claudia Sheinbaum está arrasando con los niveles de popularidad. Sí, también es importante decirlo, tiene que ver con que los mexicanos se están uniendo ante una amenaza externa, ante una amenaza que representa a Donald Trump. Y bueno, si hubiera sido el presidente en estos momentos Peña Nieto, seguramente Peña Nieto también lo hubiera capitalizado, como lo hizo en su momento cuando Donald Trump asumió la presidencia por primera vez, 2016. La verdad es que cuando escuchamos por primera vez esos maltratos de Donald Trump hacia los mexicanos, personas que simpatizamos, que siempre hemos simpatizado con la izquierda, dijimos es momento de aliarte, de unirse como mexicanos. Y en ese momento la unión fue en torno a Peña Nieto, pese a todas las características de Peña Nieto. En fin, pero no estamos para hablar de él, sino de esta unión de los mexicanos. Pero Claudia Sheinbaum lo rebasa por mucho a Peña Nieto, rebasa ya a López Obrador en cuanto a aceptación en un 85%. La imagen entonces que busca los medios de comunicación, que están buscando cómo les damos, cómo le bajamos puntos a esta cuarta transformación, y resulta que para colmo, como ya se ha comentado mucho en los medios de comunicación, en redes sociales, resulta que Adán Augusto López, Ricardo Monreal, María Luisa Alcalde, Andrés Manuel López Beltrán, el hijo de López Obrador, la gobernadora del Banco de México, pero bueno, ella menos, es sobre todo estos primeros personajes de la cuarta transformación del partido de Morena, se les ocurre estar de espaldas a la presidenta cuando la presidenta pasa junto a ellos, donde ellos deberían de estar de frente, recibiéndola, esperándola para extenderle la mano, estrechar la mano, en un momento tan significativo para los mexicanos como fue este domingo. Y se lo perdieron por torpes. ¿Qué se puede decir, no? Más que son torpes, que seguramente esa noche no durmieron los pobres. Como vimos, lanzaron sus mensajes en redes sociales, en sus redes sociales, ofreciendo disculpas a la presidenta, pero el hecho sucedió, el hecho está ahí, se quedó grabado, como ya todo queda grabado en esta actualidad, y no se lo perdonó, nadie se lo perdona, ni personajes de izquierda, ni personajes de derecha, ni personajes de oposición, ni medios de comunicación, nadie se lo perdonó a estos pobres señores, que yo creo que fue de sus peores días y no lo van a olvidar por mucho tiempo. Desde luego nos preguntamos cómo es que nadie les avisó, cómo es que no hay una persona ahí, digamos, de satélite de ellos, que les pueda decir, oigan, ya está aquí la presidenta. Desde luego la maestra de ceremonia anunció a la presidenta, no la escucharon a esta maestra de ceremonias, estos personajes, pero que no haya una persona ahí a un lado de ellos, de todos ellos, además, cada uno de ellos siempre acompañados de un montón de gente, de asesores o de ayudantes, y ninguno fue capaz de decirle, ya está aquí la presidenta. Es increíble. Bueno, el peor día para ellos, además, no sé si esto va a marcar el peor día para ellos en todo el sexenio, pero quién quisiera estar en sus zapatos en estos momentos. Quedaron como
torpes, completamente torpes. En fin, pero le preguntaron a la presidenta qué piensa de esto y ella dice, pues estaban distraídos. Y la verdad es que ante este siglo minimizó el asunto. Y la verdad es que ante un 85% de aceptación que tiene y un 55% en materia de crisis de aranceles, bueno, ¿qué se puede decir? Pues que efectivamente fue algo menor para el momento. Los mexicanos la verdad es que también, salvo que dijimos, pero qué tontos son, tampoco es que haya marcado algo grave para el manejo de la crisis de frente a Estados Unidos o para el manejo de la vida política en México. Es un problema y es un antecedente para ellos mismos, para Adán Augusto López, Ricardo Monreal, María Luisa Alcalde, Andrés López Beltrán, el hijo de López Obrador. Vaya regañada que también se debe haber llevado, especialmente el hijo de López Obrador, por no haber estado atento. Pero fuera de eso, pues ya no pasó a más, digamos. El mal sabor de boca se lo han llevado ellos. Seguramente ya aprendieron. No sé si habrá una próxima ocasión, no sé si incluso se lo perdonen. Por protocolos, quizá la presidenta diga, no quiero esos personajes en mi próximo evento público. Vamos a ver qué pasa, pero no pasó a más en términos de fiesta que hubo el domingo y en términos de posicionamiento en frente de Donald Trump y ante una convocatoria para finalmente decirle a los mexicanos que estamos haciendo las cosas adecuadamente y por eso los aranceles no se han instalado y por eso el mundo, los medios de comunicación internacionales, el mundo nos tiene la vista puesta sobre nosotros y sobre la presidenta. Sigue muy bien la presidenta, los medios de comunicación internacionales lo reconocen y la verdad es que somos la envidia en comparación como han tratado al primer ministro canadiense Justin Trudeau y como trataron de manera miserable al presidente de Ucrania Zelensky. Vamos, en ese sentido Claudia Sheinbaum lo está haciendo por demás muy bien. Entonces sí es menor ese incidente. De los dos mensajes que me llamaron la atención que dijo Claudia Sheinbaum, uno fue ese que les comenté ya, cómo es que le dice a los estadounidenses básicamente, por ser un asunto humanitario, queremos ayudar a los Estados Unidos en su problema de consumo de drogas y bueno, vamos a intentar algo y lo están haciendo con las detenciones, con los decomisos que están haciendo todos los días. Y el otro punto que me llamó la atención de su mensaje, que por ahora veo que tampoco causó mayores nervios en este caso de parte de la izquierda, ni de la izquierda mexicana ni de la izquierda latinoamericana, fue que dijo que el Tratado de Libre Comercio debería de ser para toda América Latina. Vamos, es que eso de que un Tratado de Libre Comercio para toda América Latina siempre ha sido la intención de Estados Unidos y lo impulsó especialmente a principios de este siglo y lo quiso impulsar George W. Bush como presidente de Estados Unidos, que fue 2004, si no mal recuerdo. Y se quiso apoyar del presidente mexicano entonces Vicente Fox, y Vicente Fox estuvo de gira por América Latina y que lo echan de América Latina, de América del Sur, porque ahí estaba fuerte, o al menos estaba fuerte la idea de un Mercosur fuerte, sólido, y en esos momentos quienes gobernaban esa América del Sur, pues Hugo Chávez, Lula da Silva, el presidente de Argentina Kirchner, y no quisieron escuchar el llamado, la invitación para un acuerdo de libre comercio para las Américas, si no mal recuerdo el ALCA eran las siglas, y que echan de regreso a Vicente Fox, que era el promotor de esa idea de un libre comercio para las Américas. Por eso me llamó la atención que haya dicho Claudia Sheinbaum, y queremos que el Tratado de Libre Comercio sea para toda América.
Desde luego puedo entender yo sus intenciones, su intención, el propósito de este mensaje, donde sí nos beneficiamos todos los latinoamericanos, pero los estadounidenses también tienen su propia manera de ver un tratado de libre comercio para América, para toda América, y basta con ver toda esta lógica y toda esta ideología que tiene el gobierno de Donald Trump en estos momentos, pensando que América va a ser grande otra vez, pero América pensando solo en los estadounidenses, y esa América grande otra vez se incluye a América Latina, toda América Latina, pero como su patio trasero, como su área de influencia, de donde va a extraer, como lo ha hecho siempre, desde hace mucho tiempo, extraer todas las riquezas posibles, como fuerza de trabajo barata, como generadora de recursos naturales, en fin, pero no, desde luego, viéndonos como iguales, desde luego que no nos van a ver como iguales. Un Donald Trump que es racista, ya probado racista, en fin, además de otras cualidades que para qué seguimos comentando de él. Me llamó la atención por eso que haya dicho Claudia Sheinbaum que el Tratado de Libre Comercio sea para toda América, cuando América misma, al menos en el sur, sigue pensando en una unión comercial, pero con América del Sur, y desde luego siempre han estado interesados en América del Sur que México se sume. México no lo ha hecho, ni lo hizo con gobiernos de derecha, ni lo está haciendo con gobiernos de izquierda desde que López Obrador fue presidente. López Obrador sí dio mensajes importantes en favor o pro América Latina, pero en realidad nunca se integró México con América del Sur o con América Latina en un gran acuerdo comercial. En ese sentido, México ha seguido apostando por Estados Unidos y se puede entender. Y la situación, las circunstancias que ahora vivimos con Donald Trump, pues nos hacen entender por qué México es muy difícil que se integre económicamente con América Latina. En todo caso son llamados de sensatez que se les hacen a Donald Trump para decirle: si tratas bien a América Latina, pues le va a ser en beneficio de los Estados Unidos. Si hay empleo, si hay prosperidad en América Latina, en Centroamérica, pues los centroamericanos y los latinoamericanos no van a tener necesidad de emigrar de sus lugares de origen. Y es que en eso, desde luego, pues hay tragedias familiares, familias que se desintegran porque necesita una de las personas, de las cabezas familiares, de estas familias, salir de su familia, de su país, dejar a su familia para ir a Estados Unidos y buscar alguna opción de trabajo para poder enviar dinero a sus familias. Y si bien se puede ir la familia completa de mamá, papá, hijos, pues aún así hay un lazo familiar que no se abandona, y aún así esa familia estará enviando, es lo deseable, lo que siempre se busca, dinero a esa familia extendida, a los papás, a las mamás, abuelos, abuelas, en fin, que se quedan en ese terruño. Desde luego que sí es una tragedia, se desintegran las familias, y lo que ha dicho Claudia Sheinbaum, y lo dijo desde antes López Obrador, si le va bien, si Estados Unidos apoya el bienestar de Centroamérica, de los latinoamericanos, va a ser en beneficio del propio Estados Unidos. En cambio, ¿qué tenemos? Pues esas intenciones de deportar, y la verdad es que también tenemos para Estados Unidos esa imposibilidad de estar generando las expulsiones de mexicanos y latinoamericanos como lo prometió o como le gustaría a Donald Trump. ¿Por qué? Porque logísticamente es muy difícil y porque además es muy costoso. Y ahora están en últimos momentos, creo que fue hoy la nota, diciendo que Estados Unidos va a retomar un formulario que tienen, que suspendieron una vez que entró Donald Trump, para que los mexicanos pudieran pedir una entrevista para eventualmente ingresar a Estados Unidos. Dicen que la van a retomar, pero para que los migrantes que están de manera ilegal en Estados Unidos puedan optar por una autodeportación, para que de manera voluntaria salgan del país.
Pues claro, porque eso cuesta mucho dinero. Bueno, una serie de problemas, o esto se suma a una serie de problemas que está enfrentando Donald Trump para cumplir con sus promesas y que últimamente cada vez se muestra más como un demagogo ante sus propios ciudadanos. Lo último que dijo en estos días, este fin de semana, fue que posiblemente no descartaba la posibilidad de que Estados Unidos entrara en recesión y ¡pum!, que se le caen los mercados financieros a Estados Unidos, claro. Y también se sacudieron un poco en el mundo. Desde luego también esto fue momentáneo, pero a fin de cuentas fue un momento en donde los mercados financieros, los grandes inversionistas en Estados Unidos dijeron, a ver, esto ya no nos gusta. Y esa es la segunda línea que cruzó Donald Trump. No debió de haberla cruzado y la cruzó. Ahorita retomamos este punto, nada más para terminar el asunto de México, de Claudia Sheinbaum, su posicionamiento, el posicionamiento de Claudia Sheinbaum frente a Trump, con ello el posicionamiento de México frente a Donald Trump. Bueno, a propósito de que aparentemente hoy entraban en vigor aranceles al acero y al aluminio mexicano de parte de Estados Unidos. Bueno, Marcelo Ebrard viajó este fin de semana precisamente para ver ese asunto y para no dejar de hacerla de emoción, como diríamos. Dice que anunciaron que mañana en conferencia, en la mañanera o en la conferencia del pueblo, como así le llama Claudia Sheinbaum, mañana es que se va a anunciar cómo es que nos fue en la negociación que recientemente tuvo este fin de semana Marcelo Ebrard, secretario de Comercio de México, que viajó a Estados Unidos para enfrentar una vez más esta amenaza de aranceles ahora para el acero y aluminio mexicanos, que entre otras cosas ¿para qué se usa el aluminio y el acero mexicanos? Pues entre otras cosas para producir un sector que le preocupa mucho y que le interesa mucho a Estados Unidos, el sector automotriz. Nada más para darnos una idea, en su momento, en el 2000, en una versión que sacó esta marca emblemática Jeep, emblemática desde finales de la Segunda Guerra Mundial, o durante la Segunda Guerra Mundial salieron los primeros diseños de esta emblemática marca Jeep. En el 2018, en una versión de 2018, estaban diciendo que los dueños de esa marca que le habían quitado 100 kilos de encima a ese modelo, el modelo 2018. Y quitarle 100 kilos de encima, ¿cómo se los quitan? Pues precisamente ocupan de quitar acero y pasar a cosas como el aluminio, piezas de aluminio para que baje para que ese vehículo fuera menos pesado, y así todos los vehículos, vamos. Es muy importante el acero y el aluminio, nada más para el sector automotriz, pero además hay otros sectores, claro, el de la construcción, por supuesto, que utilizan acero y aluminio, el sector de la construcción, que nada más es el sector de la construcción de edificios, de casas, todo esto puede estar representando o puede estar generando efectos multiplicadores en 32 actividades económicas más. En fin, por eso es importante y por eso es tan importante, no para México, no solo para México, sino para los propios estadounidenses, que desde luego verían afectado los precios que están enfrentando todos los días. Y eso es algo que también los estadounidenses están castigándole a Donald Trump. Ustedes busquen notas en internet y vean cómo es que ahora están castigando mucho a los vehículos Tesla, no solo a la empresa en sus valores, en sus activos o en sus acciones en bolsas de valores, sino que también los vehículos Tesla en Estados Unidos están siendo presa de vandalismo. ¿Por qué? Porque el dueño de la empresa Tesla, pues está haciendo desastres también en Estados Unidos. Está despidiendo a mucha gente con esto de que es parte de la oficina que va a reestructurar la administración pública en Estados Unidos, y eso implica despidos masivos. Pues la gente en Estados Unidos no está contenta y ahora lo están manifestando así.
con las personas pueden ver un vehículo, un Tesla en la calle y pueden estarle rompiendo los vidrios o marcándolos con pintura, en fin, o a las agencias que venden Tesla también les están agrediendo. Pues ya también la propia sociedad estadounidense está mostrando esos síntomas, y no solo la sociedad sino los mercados mismos. Entonces mañana sabremos cómo le fue a Marcelo Ebrard en esta nueva negociación, pero ya la propia presidenta de México dice, pues en realidad habrá que esperar al 2 de abril para ver si entran en vigor o no nuevos aranceles. Es que en esto de que sí te aplico aranceles, pero no, sí, no, sí, no. Bueno, todos los días estamos con esa amenaza, pero si ya llevamos un segundo plazo en donde se pospone la aplicación de aranceles. Y la presidenta nos recuerda, hay que esperar al 2 de abril para saber si Estados Unidos va a aplicar aranceles o no. Y México, dice la presidenta, se reserva el derecho también de estar aplicando aranceles en correspondencia en los sectores que los mexicanos o que México o que el gobierno mexicano decida. Que no necesariamente tiene que ser también en acero y aluminio estadounidenses, pueden ser en otros sectores. Y por ejemplo Canadá cómo responde ante este incremento de aranceles de 25% en acero y aluminio. Recuerden que también Canadá está en un proceso electoral y bueno, es diferente las medidas que están adoptando, y ahí en Canadá se anuncia que la electricidad que se vende a Estados Unidos, particularmente a los estados de Nueva York, de Minnesota y Michigan, lo van a incrementar hasta en 50% de arancel. En fin, pues formas diferentes de reaccionar, y desde luego que estos estados de Nueva York, Minnesota y Michigan, al estar en colindancia con Canadá, pues necesitan de seguir importando esa electricidad canadiense, y los canadienses saben que tocan una fibra sensible de los estadounidenses o de ciertos estadounidenses, y lo hacen con el fin de que los propios estadounidenses reclamen a Donald Trump. Y Donald Trump, que responde, dice que entonces pues le va a incrementar aranceles a Canadá todavía más, que de ese 25% también se puede incrementar hasta 50% si se atreven a aplicar aranceles. Pues estamos en eso, en una amenaza, no guerra arancelaria porque todavía no se aplican, todavía no entran en vigor efectivamente, pero sí una guerra de amenazas de aranceles. En fin, en eso están, y en eso estamos entonces con la agenda mexicana. Y nada más para cerrar el asunto mexicano, porque aquí en esta encuesta que emitió el Financiero, preguntan a los mexicanos si ven a bien si Estados Unidos manda tropas estadounidenses a México para combatir a los delincuentes mexicanos. Fíjense que en enero 62% decía que no estaba de acuerdo, y en esta última encuesta ese 62 ya bajó a 56% que no están de acuerdo. Es decir, cada vez más mexicanos están convencidos, o no convencidos, sino que aceptarían que tropas estadounidenses pudieran atacar eventualmente puntos de esta delincuencia organizada. Y es que la semana pasada preguntábamos ¿quién estaría dispuesto a defender la soberanía mexicana si en efecto se ve que se está atacando solo intereses de crimen organizado? Sería difícil, ¿verdad? Es difícil que la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum convocara a los mexicanos porque hay invasión en la soberanía mexicana y resulta que fue para atacar puntos de delincuencia organizada. Desde luego en esto, como lo ha mostrado la historia, Estados Unidos ha invadido múltiples de veces grupos llamados o considerados por Estados Unidos terroristas, y la verdad es que mata, castiga, provoca desplazamientos forzados de población civil por miles de personas,
sí, miles de cientos de personas, y no le importa un carajo lo que pase en términos humanitarios a los Estados Unidos. Es decir, en este combate, por eso es tan delicado, porque si Estados Unidos decide invadir México puntualmente, así sea puntualmente, para atacar al crimen organizado, sabemos que no le importa si son solo criminales o no. Va a tener sus, como diría Felipe Calderón, sus daños colaterales, y esos daños colaterales seguramente va a afectar intereses de ciudadanos mexicanos que desde luego no estarían incurriendo en delito alguno, pero estarían siendo daños colaterales para Estados Unidos. Bueno, desde luego desde la izquierda mexicana no estamos de acuerdo en que haya una invasión de ese tipo, pero es difícil, además los datos no lo muestran, estar defendiendo la idea de defender la soberanía si es que se atacan puntos controlados por la delincuencia organizada. En enero entonces 62% se oponía, decía que no estaba de acuerdo, y en esta última encuesta de la semana pasada 56%, 62 baja 56%. En fin, puede ser porque también los mexicanos ya no se toman en serio las amenazas de Donald Trump, puede ser, pero en fin, interesante, importante hacerse esa pregunta, a tomar esa reflexión por si eventualmente nos viéramos en esa circunstancia. La propia Claudia Sheinbaum me parece que incluso suavizó este asunto de injerencia a nuestra soberanía cuando se confirmó que había drones estadounidenses sobrevolando territorio mexicano, y la misma Claudia Sheinbaum dijo sí, pues es parte de un acuerdo que se tiene con Estados Unidos, como tranquilizando a los mexicanos de una invasión a la soberanía mexicana. ¿Se dio en efecto o no? Cosas para reflexionar, para debatir, pero los mexicanos también en lo general tampoco se preocuparon por esa invasión por drones estadounidenses en territorio mexicano. Pero no deja de ser importante que lo tengamos en cuenta, que lo reflexionemos en lo personal y en lo colectivo. ¿Cómo podríamos estar reaccionando? Bien, del asunto del Donald Trump, ya en territorio de Donald Trump, por eso le llamamos al programa Crisis Internacional. De la tranquilidad económica en México, pues ya lo acabamos de comentar. Finalmente México está tranquilo. Vean el tipo de cambio todos los días. Tan solo aquí, si entramos a la página oficial del Banco de México, el Banco Central de México, el tipo de cambio está como lo vimos la semana pasada, incluso un poco más barato. Hoy está en 20.18 pesos el dólar, en 20.18 pesos, es decir, están muy tranquilos los mercados, pese a las amenazas de estos aranceles, los mercados están muy tranquilos. Reservas internacionales también en esta página del Banco de México siempre están en un máximo histórico, y ahora están prácticamente en 236,000 millones de dólares. Y la inflación también está bien, en buenos niveles, y está en los 3.8%, si lo redondeamos 3.8% de inflación en estos momentos. Está controlado esta inflación, y eso provocó que el propio Banco de México en fechas próximas pasadas haya bajado las tasas de interés. Llegó a estar alta, y en estos momentos está en una tasa promedio de 9.5% de tasas de interés. La economía mexicana en estos momentos está bien para los mexicanos y está bien para los inversionistas mexicanos, tanto que incluso, como lo escuché de una analista económica, y ella dijo, tómenlo con reservas, porque todavía no lo he confirmado, pero dice que incluso también está la economía mexicana, que inversionistas externos, inversionistas extranjeros están viendo al peso. ¿O por qué? Ella dice, ¿cómo explicamos que el peso esté tan fuerte? Dice, una de las razones puede ser que inversionistas extranjeros estén refugiando sus inversiones en peso mexicano. Vaya, eso
Eso es interesante. Algo que no se dieron cuenta muchos sectores es que en la crisis de 2008, ¿a dónde se fueron esas inversiones? Se refugian, cuando salen de un punto, se refugian en otro. Salieron esos momentos de Estados Unidos y salieron de México y salieron otros países europeos. ¿Y en dónde se refugiaron? Fue interesante cómo es que se refugiaron en el peso brasileño. Y ahora resultaría que el peso mexicano sería un refugio. De confirmarse esto, de confirmarse que el peso mexicano podría ser una moneda de refugio, sería interesante. Sería interesante. Y bueno, ¿qué podría, una de las condiciones para que el peso mexicano pudiera ser una moneda de refugio? Pues que tenga, entre otras cosas, además de la estabilidad económica que la tiene, pues que tuviera unas reservas internacionales significativas. Desde luego el peso mexicano no está como para ser una divisa internacional con sus 235 mil millones de dólares en reservas internacionales, pero sí para ser refugio de inversiones extranjeras en un nivel importante. Interesante todo esto. Bueno, Donald Trump, ya nos quedan 10 minutos en esto cruzó una segunda línea, ya está cruzando una segunda línea y entonces ya están reaccionando los mercados diciendo, ya, bájale. Ustedes pongan la frase que tan conocida en México, bájale porque ya no está gustando esto que estás diciendo. Y Donald Trump, en su soberbia, este fin de semana dijo, bueno, quizás si entremos en recesión en Estados Unidos. Y tómala, que se desestabilizaron al menos momentáneamente los mercados en Estados Unidos, que es lo que le importa a Estados Unidos precisamente, el famoso Wall Street, en donde pueden estar cotizando los índices de Standard & Poor's y Dow Jones, Nasdaq. Nasdaq tan solo se hundió 4%, tuvo una caída de 4%. Ese de hundirse, yo usaría la palabra hundirse si es que es permanente por un buen tiempo y si provoca cambios en el tipo de cambio de manera abrupta, y si hay salidas de inversiones como lo vimos en 2008. Pero bueno, sí hubo una pérdida importante, Nasdaq por ejemplo de 4%. En la Bolsa Mexicana de Valores este fin de semana también hubo una pérdida de 2.1%. Y luego tenemos ya empresas particulares, les decía, de Tesla, que además de esas manifestaciones de protesta, y en este caso provocando daños a vehículos Tesla y a agencias vendedoras de autos Tesla. Además, Tesla como empresa ha perdido, fíjense ustedes, 40% de su valor durante este año, durante los primeros 2 meses y medio. Ya perdió 40% del valor de sus acciones. Tan solo el día de ayer tuvo una pérdida de 14%. Vamos, es serio. Es tan serio que el propio presidente Donald Trump dijo, y eso fue nada más simbólico, claro, ¿no? Voy a comprar un Tesla porque es una empresa muy significativa para los estadounidenses. Claro, para Donald Trump comprarse un Tesla es comprarse un carro para la servidumbre, porque es de un estándar muy bajo para el estándar que tiene Donald Trump. Pero bueno, lo compró de manera significativa, de manera simbólica. ¿Y es por qué? Porque nada más el día de ayer las acciones de Tesla cayeron 14%. Y eso es porque desde luego está cayendo la competitividad también de Tesla. En Europa se han dejado de vender Tesla de manera importante. En China no se diga, Tesla ha quedado desplazada básicamente. Y en conjunto a la economía de Estados Unidos, lo que ya no lo dice Donald Trump, esto lo están diciendo especialistas en economía de Estados Unidos, estadounidenses, están esperando que la economía estadounidense crezca en 2025, en este año, 2.2%, es bueno, pero que en 2026 crezca en 1.7%, es decir, que todavía haya una restricción de crecimiento
todavía estos datos no hablarían de una recesión, pero si encima le ponemos a Donald Trump diciendo imprudencias como, bueno, no es posible que Estados Unidos entre en recesión, pues ahí sí los mercados reaccionan como reaccionaron. Y ese es uno de los límites también, límites reales que tiene Donald Trump en toda su pues energía con la que se conduce, toda su verborrea con la que se conduce, y no deja de ser ya entonces demostrarse ya en estos momentos como un demagogo que solo habla, y que esa demagogia con la que habla pues le puede provocar problemas a Estados Unidos, como los provocó este fin de semana, y entonces tiene que cuidarse. Ya cruzó la línea en la semana pasada en donde ya los europeos ya no lo ven como su aliado principal. Ya Europa está diciendo, pensando y proponiendo, entre ellos tenemos que pensar en armarnos, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial no quisimos pensar en armamento y menos en armamento nuclear. Aceptamos las reglas de Estados Unidos, aceptamos que Estados Unidos generara ese armamento nuclear y lo pusiera en nuestro territorio. Y ahora el movimiento en Alemania, por ejemplo, que la prensa internacional de Occidente, occidental a fin de cuentas, se escandaliza por esa derecha alemana, pero esa ultraderecha alemana, una de las cosas que ya no quiere son la base militar que tiene Estados Unidos en Alemania, y no quiere el armamento nuclear que tiene Estados Unidos en Alemania, lo quiere fuera. Y bueno, con todo esto, pues Europa está diciendo, encabezados por Alemania y por Francia, están diciendo es momento de que nos armemos, y eso de que nos armemos pues va a implicar también desarrollo de su propia tecnología, y de su propia tecnología nuclear. Desde luego faltaba más, porque pese a las grandes experiencias que ha dejado la historia en el mundo, con la Primera Guerra Mundial, la Segunda, todas las guerras europeas que ha habido, pues deja ver que los países necesitan seguir armándose, no pueden dejar de armarse. Estados Unidos no lo dejó de hacer, China no lo dejó de hacer, lo impulsó, Rusia no lo dejó de hacer, Europa lo dejó de hacer, y ahora viene un momento de ajuste. Le va a costar económicamente, le cuesta ya no confiar en su principal socio, les queda esperar a que pasen los 4 años de Donald Trump, o bien les queda efectivamente armarse, porque ya no pueden contar con una defensa que provenga de Estados Unidos. Porque además, por lo que se ve con el ejemplo con Ucrania, es que esa defensa que hace Estados Unidos no es gratis, cuesta sufrimiento, cuesta económicamente, y le cuesta a la población, y ahora le cuesta humillación a la población de Ucrania, y eso desde luego no se lo pueden permitir los europeos, y es momento de que también reflexionen al respecto. Bueno, pues vamos a terminar el programa, nos quedan 2 minutos, con un comentario sobre la muerte de Miranda Wallace. Nos merece todo el respeto a ella, si es que efectivamente murió, y digo si es que efectivamente murió porque ahí está sembrada la duda. Pero bueno, vamos a respetar la persona de Miranda de Wallace como persona, y vamos a respetar si es que está el duelo de la familia, pero no deja de llamar la atención como en estos momentos hay un fuerte debate entre los medios de comunicación corporativos y los medios de comunicación considerados de izquierda, los de izquierda que no se creen que esta Miranda de Wallace haya sido una estupenda persona y una persona legítimamente activista pro derechos humanos, digamos. Particularmente Miranda de Wallace tenía una fundación, Alto al Secuestro se llama, que intentaba dar batalla en contra de los secuestros en México, a partir de que su hijo fue secuestrado y asesinado. Pero es que precisamente el debate que se ha dado desde hace años ya atrás es que ese secuestro no sucedió, o al menos que hay dudas importantes de que se haya dado, y que haya muerto el hijo, que incluso hubo
que la propia Miranda de Wallace se encargó de sembrar las pruebas que acusaban a los supuestos secuestradores de su hijo, que esas personas que fueron detenidas y sentenciadas por este secuestro del hijo de Miranda de Wallace no tenían antecedentes penales, ninguno de ellos, y que en cambio Miranda de Wallace sí tenía antecedentes penales antes de haber sido una figura pública en los años 90 por un incidente con el gobierno de la Ciudad de México, en donde la propia, según lo comenta un periodista, Ricardo Rafael, donde la misma Miranda de Wallace fue y cortó los cables del aceite de una grúa hidráulica, y eso puso en peligro la vida de las personas que estaban operando esa grúa hidráulica, y en ese momento fue acusada por intención de homicidio, y en ese momento se le levantaron cargos o antecedentes penales, y que también al hijo se tuvo antecedentes penales. En fin, todo un asunto importante de debatir. La prensa en México está dividida entre los que creen que Miranda de Wallace fue una líder auténtica, una luchadora social auténtica, y entre quienes no, y entre quienes piensan que fue una persona que estuvo siempre del lado del poder político, con el priismo y con el panismo. E incluso fue candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México, no ganó, y siempre del lado del poder en México, cercana, eso sí, fue muy público, cercana a Felipe Calderón, muy cercana a la hora detenido, a la hora encarcelado en Estados Unidos por narcotráfico, Genaro García Luna, detenido, sentenciado en Estados Unidos. En fin, un personaje polémico, y lo que podemos hacer en todo caso es informarnos. Hay mucho que consultar por internet sobre este personaje, y que cada quien se haga su juicio. Decían en la mañana, Miranda de Wallace es, junto con Alejandro Martí, junto con Javier Sicilia, de esa generación que empezó a impulsar la lucha social en México. Pues la verdad es que no, la verdad es que la lucha social en México viene desde muchos años atrás. Le ha costado muchas vidas a muchos líderes sociales que han defendido todo tipo de causas sociales. Y lo que pasa con lo que sí tienen en común Miranda de Wallace, Alejandro Martí, es que sí estuvieron siempre cercas a los poderes fácticos de este país. En fin, para bien o para mal, no estamos juzgando si fueron luchadores legítimos, con legitimidad moral. Más bien, revisemos sus perfiles y cada quien que se haga su juicio. Y con esto vamos a terminar el programa de hoy. Como siempre, les agradezco que nos hayan acompañado y nos hayan dejado transmitir nuestros puntos de vista sobre esta agenda semanal. Y como siempre, también le voy a agradecer a Felipe, a Carla y a Gerardo que nos permitan hacerles llegar nuestros puntos de vista desde Resiliencia en Línea. Gracias y nos vemos la próxima. Código Libre.